¿Estás viendo? ¿Está bien? Sí, Tochi, dale. Muy bien. Ahí, Bueno, dale. gente, buenos días para los que nos saludamos. Vamos a continuar un poquito con lo que habíamos dejado ayer, que tenía que ver cómo podíamos expresar nosotros analíticamente la ecuación que represente una línea recta. ¿Está? Esa línea recta que ustedes ven que pasa por los puntos A y B, tiene una forma, una fórmula matemática que la identifica. ¿Está? Esa forma explícita, ven ustedes que tiene la forma, ya lo habíamos repasado ayer, tiene la forma de I igual M por X más B, donde recuerdan ustedes que la pendiente es ese valor que multiplica la X, nos da una idea de la inclinación que tiene esa recta, con la que ya trabajamos bastante, y la ordenada al origen, que es ese valor B que está sumando al término lineal, es el corte con el eje Y, la llamada ordenada al origen. Esa expresión I igual M por X más B, entonces es la ecuación explícita de la recta. En el caso del ejemplo que tenemos graficado en la pantalla, fíjense que la pendiente va a ser 2/3, la ordenada al origen es 2, entonces la fórmula matemática que me representa esa recta va a ser I igual 2/3 por X más 2. Esa es la forma explícita de la recta. Ayer habíamos hecho un ejemplo que quedó por ahí justo a último momento, pero que la idea en todo caso, para poder avanzar un poquito más, es que con ese ejemplo que terminamos la clase de ayer, más algunos ejemplos más que les va a proponer Fabián, sobre eso inclusive van a trabajar el próximo viernes en la clase de consulta. Cosa de la idea ahora es poder avanzar un poquito más. Muy bien, esa ecuación explícita de la recta no es la única forma de poder expresarla analíticamente a la recta, ¿está? Esa expresión 2/3 por X más 2 igual a Y es una de las maneras en que nosotros podemos expresar analíticamente la recta. Pero van a ver que hay otras expresiones que están representando exactamente la misma recta, pero que tienen una forma un poquito diferente. Y es, por ejemplo, la llamada forma general de la recta. Que ojo, van a ver ustedes, después inclusive tenemos en unas diapositivas posteriores, van a ver ustedes que tenemos todo un proceso de cómo se hace para pasar de la forma explícita a la forma general. Pero en definitiva van a ver ustedes que si yo tengo expresada esta recta en la forma general, que si la quiero expresar justamente no con el ejemplo, sino en todo caso, así como expresamos la forma explícita como I igual M por X más B, la forma general va a tener una forma siguiente. Un coeficiente A por la variable X, ¿bien? Más otro coeficiente B, que en este caso sería el 3, que aparece ahí en la fórmula, por I, más un número también, C, que sería el equivalente al menos 6 que aparece en el ejemplo. Ven ustedes que esta expresión que yo acabo de colocar es justamente en general la forma general que tiene la ecuación general de la recta. Un número por X, o sea, un coeficiente por X, más otro coeficiente por Y, más un valor constante que normalmente lo llamamos término independiente, igualado a 0. Eso es en general la forma que tiene la ecuación general de la recta. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sé que esta ecuación representa exactamente la misma que tengo aquí arriba? ¿Quieren que despejemos de acá la Y? Porque fíjense qué pasa acá si yo despejo la Y. Porque la ventaja que tiene la forma explícita, esta forma que es la más común, pero no la única, forma de expresar analíticamente la recta, tenemos la ventaja de que ya nos da los parámetros característicos de la recta. ¿Por qué? Porque me da dónde tengo el corte con I y ya me da cuál es la pendiente. En cambio acá, fíjense que si yo quiero determinar cuál es la pendiente de la recta, y fíjense que no me da directamente la pendiente, porque la pendiente acá no es ni -2, no es 3, ni es 6. La ordenada al origen tampoco es -6. Entonces, si yo quiero saber cuál es la ordenada al origen y cuál es la pendiente, en esta forma general, necesariamente voy a tener que caer en la forma explícita. ¿Y cómo hacemos eso? Despejando la I. Fíjense ustedes que, ¿cómo sería el proceso para despejar la I acá? Simplemente, si yo tengo 3I, ese término que contiene la I lo dejo donde está,
El menos 2x, o sea, este término que está restando va a quedar sumando del otro lado de la ecuación, ¿tá? Fíjense que me quedaría 2x, y el 6 que está restando queda sumando en el segundo miembro. ¿Ven? Primer paso es esto para despejar, en este caso, la función y, la variable y. Paso siguiente, el 3 que está multiplicando queda dividiendo en el segundo miembro de la igualdad. Por lo tanto, esto nos va a quedar 2x más 6 en el numerador, y el 3 que está multiplicando, con signo y todo, no es que pasa como menos 3, como dicen a veces, sino que el 3 que está multiplicando queda dividiendo en el segundo miembro. Fíjense que recién ahora entonces, aplicando la propiedad distributiva en el denominador, nos queda 2x sobre 3 más 6 sobre 3. 2x sobre 3 no es otra cosa que 2 tercios x, y 6 sobre 3 nos queda directamente 2. Observen ustedes, ven que a partir de la forma general que tiene nuestra ecuación de la recta, puedo llegar a la forma explícita, donde ahí sí tengo bien a la vista cuál es la pendiente de nuestra recta y cuál es la ordenada al origen. ¿Sí? Vamos ahí, o sea, cómo yo puedo llegar a pasar desde la forma explícita a la forma general, perdón, de la forma general a la forma explícita, sencillamente despejando la i. Por ahí lo que puede llegar a ser un poquito más complejo es el proceso inverso. Si yo ya tengo, por ejemplo, la ecuación, yo ya tengo, por ejemplo, la ecuación, en este caso, yo ya tengo la ecuación explícita y quiero llevarla a la forma general. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hacemos para transformar de esta forma a esta otra? ¿Cómo hacemos para hacer ese proceso? Y bueno, fíjense que una de las cosas que podemos llegar a hacer acá, por ejemplo, es, fíjense, todos los términos, salvo el cero, obviamente, todos los términos están de un lado de la igualdad. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar todos los términos de la igualdad de un Tochi, solo perdón. lado. ¿Sí? Acá preguntan si se puede, Luciano, si podés repasar la ecuación anterior. O sea, Pero cómo ¿cómo pasar no? a la forma general. A la forma general, pero por supuesto, ahí vamos a hacerlo entonces, para que se me fue todo, ahí está. Vamos a intentar entonces despejar la i de acá, ¿les parece? Que era justamente lo que habíamos hecho recién. A ver, fíjense, yo de acá, para pasar de la forma general a la forma explícita, tengo que despejar la función i, o tengo que despejar la variable i acá, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ese 3i que está sumando en el primer miembro, lo dejamos como está, no lo tocamos. ¿Tá? Acuérdense, el objetivo, cuando yo tengo la forma general y pasarla a la forma explícita, es despejar la i. Es dejar la i sola de un solo lado, de un lado de la igualdad, y todo lo demás del otro lado de la igualdad. Entonces, observen ustedes que este 2x que está en el primer miembro está restando, quedaría sumando del otro lado de la igualdad. Menos 2x del otro lado queda como más 2x. Este menos 6, o sea, este 6 que está restando, del otro lado de la igualdad queda sumando, queda más 6. ¿Ven? Ahí lo que hice fue, dejé como estaba este 3i, y el 2x pasó sumando, y el 6 quedó sumando también. ¿Cuál es el paso que sigue? Despejar la i. Para despejar la i, lo que tenemos que hacer acá es, simplemente, ese 3 que está multiplicando en el primer miembro de la igualdad, está multiplicando en el primer miembro de la igualdad, va a quedar dividiendo en el segundo miembro. Este 3 que está aquí arriba queda dividiendo en el segundo miembro de la igualdad. Entonces, todavía, así como está expresada, si bien ya está despejada la i, pero todavía expresada de esa manera, todavía no me queda del todo claro cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. Por eso que es conveniente distribuir ese denominador en cada uno de los términos de ese segundo miembro. Por eso, Tochi, 2x, ¿sí? un segundito. Luciano, ¿levantaste la mano para hacer una pregunta o algo? Haga nomás, ¿eh? Ahí está, dale, Luciano. Sí, la duda que me queda, está bien que está haciendo pasaje de término y cambian los signos, pero ¿por qué el 6 cambió el signo si es menos 6 y está en el mismo lado, digamos? Claro, vos fíjate, está todo, tanto 2x como 6, están en el primer miembro. ¿Entendió? ¿Te ubicás?
que los dos están en el primer miembro. Fíjate, este 2, ¿cómo está en esta expresión? El 2x, ¿está sumando o está restando? Acá, está restando, ¿no es cierto? Entonces, si está restando en este primer miembro, queda sumando en el segundo miembro. Por eso quedó más 2x. El menos 6, que está en el primer miembro, fíjate que cuando queda en el segundo miembro de la igualdad, este 6 también está restando. Como también está restando, cuando lo pasamos para el segundo miembro, queda sumando. Por eso te queda más 6. No sé, Ah, o sea, Luciano, que usted ¿te pasó ubicás? los otros. 3i quedó donde estaba. Claro, lo que quedó donde estaba, lo que no se movió fue 3i. Lo que quedó del otro lado de la igualdad fue el 2x que estaba restando, que pasó sumando, y el 6 que estaba restando, pasó sumando. Ve que el 3i lo dejamos en el primer miembro, y todo lo demás quedó en el segundo. Por eso que quedó como más 6. Y bueno, por eso que después, cuando hicimos la distributiva, llegamos a la expresión que tenemos con rojo, que es la expresión o la ecuación explícita de la recta. ¿Sí? ¿Quedó más o menos salvada tu duda, Luciano, o no? Sí, Vale. gracias. Acá, antes que sigas, Camila pregunta, y no entiendo la pregunta, a ver si querés abrir el micrófono, Camila, Dale, te Cami. leo lo que puso. Consulta, el -2 no sería valor y el 3 valor x. No sé, Cami, ¿a qué te A ver qué te referís con referís, respecto? Camila. Y si no, a ver. Dale, si tenés ganas de abrir el micrófono, si nos contás. Yo entiendo que vos preguntás Acá si el estoy. -2. Ajá, dale, Cami. Dale, A ver dale. cómo es la cosa. Porque la forma explícita nosotros no poníamos el 2 que está arriba dividido el 3 y arriba no iba la i y abajo la x. Claro, no, pero, A o ver, sea, por ahí si lo hacés en forma mecánica suena como que tendría que ser así, ¿no es cierto? Pero no, vos lo que tenés que hacer es simplemente hacer de cuenta, olvídate que, simplemente acordate, esto sí, obviamente que en la pendiente esto es y y esto es x, desde ya que sí, ¿eh? Variación de y sobre variación de x. Pero no por eso vas a poner en el numerador esto y en el denominador esto otro. No es directamente así que despejás la y. Porque si no, fíjate que si tenemos en cuenta eso, la pendiente tendría que darte 3 sobre -2 y no coincide con lo que tenemos. ¿Está? Simplemente cuando vos tenés la forma general, no digas que esto es y y esto es x. No, porque te vas a confundir y te va a dar cualquier cosa. Simplemente cuando vos tenés la forma general, lo que tenés que hacer es despejar la i aplicando los procedimientos algebraicos que ya conocemos. Lo que está restando queda sumando, lo que está multiplicando queda dividiendo, y así sucesivamente. ¿Está? Es decir, Tochi, no tomes vos como que esto es y y esto es x, porque no es tan así como vos lo estás diciendo. ¿Entendés? Simplemente despeja la i, porque si no... Tochi, perdón. Sí. Por ahí, Camila, fíjate que cuando vos hablas de eso que estás diciendo del número de y del número de x, vos te estás refiriendo al desplazamiento, al delta x o al delta y. Exacto. Pero el delta x y el delta y solamente aparecen en la forma explícita. No está dentro de la forma general. Yo no lo puedo determinar si no lo paso primero a forma explícita. ¿Bien? Ahora, en una Sí, diapositiva sí, más se adelante. Juliana entendió. quiere hacer una ¿Sí? pregunta también. Bien, Camila. Juliana, dale, que estás levantando la mano. Hola, buen día. Decinos. ¿Cómo andás, Mi Juliana? Buen pregunta día. es, ¿qué pasa con el 6? Cuando me queda 2x más 6 sobre 3. Ah, bueno, fíjate que Bien. nos quedaba que y es igual, nos quedaba esto y nos quedaba y igual, ¿está bien? 2x más 6, ¿no es cierto? Nos Ajá, quedaba así la expresión, y 2x más 6, todo sobre 3, ¿no es cierto? sí. Cuando despejamos la i nos quedó eso, perfecto. ¿Qué es lo que sucede acá? Vos acá lo que tenés que hacer es distribuir el 3 en cada Ujú, uno de los términos, ¿no? De ese numerador. O sea que te va a quedar 2x sobre 3, que sería 2/3 de x, como lo vemos acá en la expresión explícita, más, y el 6 también queda dividido por 3, porque el denominador afecta tanto a 2x como al 6. ¿Ven que te queda así? ujú, Entonces, sí. ahí sí, fíjate, el 6 quedó dividido por 3, por eso te quedó 2/3 de x, que es lo que tenés acá con rojo, y 6 Más 2. dividido en 3, que te queda el 2, que te quedó acá. ¿Está? No es que Perfecto. desaparezca el 6, sino que se simplifica con ese 3, se divide con ese 3 que multiplicaba la i. ¿Mm?
Gracias. Bien. Ahora tenemos, en una diapositiva más adelante, tenemos más de un ejercicio como para que vayámoslo haciendo juntos después, de cómo pasar de una forma a la otra, en todo caso, por si quedó alguna duda todavía de cómo se hace. ¿Sí? Dos Pero cosas. ya lo vamos a ver de Igual, vuelta. dos cosas igual. Todas estas preguntas, así ustedes anótenlas para que el viernes en la consulta podamos trabajar sobre eso mismo, ¿está? Exactamente. Quizás está flojo por ahí el tema de pasaje de término, bueno, en la clase consulta lo volveremos a repasar. Pero igual, Y acá pregunta Wanda, ¿qué sería el 6? acá el 6, así en la forma general, fíjense que esto sería el término independiente, que no nos da mucha información como nos da la forma explícita. Por eso yo les decía recién, si a mí me viene expresada, porque entonces el 3 no me da la pendiente, el 2 menos 2 tampoco. Este coeficiente A, coeficiente B y coeficiente C, lo que sucede acá es que para poder yo determinar cuáles son los parámetros que identifican a una recta, acuérdense que los dos parámetros que me identifican a una recta son la ordenada al origen y la pendiente. Esa información en la forma general no está brindada, yo no la tengo directamente. Por lo tanto, el -2, el 3 y el -6, así en forma general, no me está dando demasiada información si no despejo la I, si no voy a la forma explícita. ¿Está? Por eso no es que digo, bueno, el -6 es la ordenada al origen. No, no es la ordenada al origen. Acuérdense que la ordenada al origen y la pendiente la obtengo solamente de la forma explícita de la recta. Por lo tanto, yo de acá, yo les diría a ustedes que al efecto inclusive de no confundirse, miren, directamente yo les diría que tienen la forma general, quieren hallar la ordenada al origen y la pendiente, y no quieren obtenerlo directamente de acá porque se van a confundir. Acá lo conveniente es despejarla ahí como hicimos recién. Ahora, si el -2 es A, como yo les puse ahora, ustedes si por ahí lo buscan en forma general en algún libro, la forma general les va a aparecer así, como yo les dije hoy, ¿no? A por X, más B por Y, más C igual a 0, ¿no es cierto? Que sería en forma general, así, ¿no? Para el ejemplo que tenemos en la pantalla. Fíjense que de acá, pero bueno, yo no quiero confundirlos tampoco, pero a ustedes les va a aparecer en los libros lo siguiente, que hay que despejarla ahí, ¿no es cierto? Que tenemos que despejarla ahí. Si quieren, para que vean a ver qué significa A, qué significa B y qué significa C. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy con el ejemplo, pero ahora en forma general. Fíjense, para despejarla ahí, este término que está sumando y este término que está sumando van a quedar restando del otro lado de la igualdad. Ustedes díganme si se entiende lo que yo hago. Fíjense que me queda menos A, díganme si no se entiende y lo miramos de vuelta. ¿Ve? Ese término A por X que está sumando quedó restando acá. Quiero despejar la I de esta expresión. La C que está sumando me va a quedar restando. Y la B que está multiplicando quedó dividiendo. Lo mismo que hicimos hoy con el ejemplo, pero ahora en forma general, así, para cualquier coeficiente A, cualquier coeficiente B, cualquier coeficiente C. Entonces, acá obviamente que para poder obtener la ecuación explícita y por lo tanto determinar cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen, fíjense, distribuyo el denominador. Si distribuimos el denominador, me queda menos A sobre B, ¿ven? Menos A sobre B, todo por X. ¿Se entiende lo que hice? Estoy distribuyendo el denominador. Menos C sobre B. Le digo, ve que por ahí querer sacar la pendiente, entonces uno dice, fíjense cómo se obtiene la pendiente. Observen, esto es A y esto es B. Entonces, observen ustedes entonces, cómo saco la pendiente. Uno tendría que entonces, para determinar en la ecuación general cómo se determina la pendiente, uno tendría que recordar esto. Nosotros no se los pedimos, pero fíjense, yo sé que para sacar la pendiente, directamente yo haciendo menos A sobre B, no les quería complicar la vida, pero esto lo van a ver ustedes en todos los textos. Directamente, si yo tengo la ecuación general, ¿cómo determino de la ecuación general directamente la pendiente? Haciendo menos A sobre B. ¿Y cómo obtenemos la ordenada al origen? Directamente haciendo menos C sobre B. Sería una forma de ver cómo influyen
los parámetros A, B y C en la determinación de la ordenada al origen y la pendiente. ¿Ven? Si yo conozco cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, y bueno, pero me tengo que acordar, ¿no es cierto? Yo creo que lo más fácil es directamente despejar, ¿no es cierto?, la I para poder obtener la forma explícita. Pero, a ver, imagínense ustedes si yo tengo la siguiente expresión. Menos 5 por X, más, a ver si ustedes me ayudan acá, y ustedes los responden a esto, más 3 por Y, más 4, igual a 0. ¿Se entiende el ejemplo que les estoy proponiendo? A ver, entonces, de acuerdo a esto que vimos aquí, entonces, uno tendría que poder determinar, sin hacer la forma explícita, cuál sería la pendiente de esta recta. Yo directamente despejaría la I, pero vamos a suponer, ya que lo preguntaron, ¿cuál sería la pendiente acá? Acuérdense que para la pendiente yo tengo que aplicar la formulita menos A sobre B. Menos A sobre B. Así puedo determinar la pendiente directamente de la expresión general si quisiera. Este menos va siempre. ¿Y qué pongo como A? ¿Cuál sería A en este ejemplo que les propuse? 5 tercios. Acá Sería, dicen claro, A sería menos 5. acá Perfecto. dice que M vale menos 5 tercios y B vale 4 tercios. Correcto. Fíjense, ¿por qué vale 5 tercios? Porque es menos A sobre B. A vale menos 5 y B vale 3. O sea que tal cual dijeron ustedes, M es 5 tercios. ¿No es cierto? Esta formulita que yo puse acá abajo, si ustedes la quieren anotar, bienvenido sea, es parte también de la mochila de la información. Yo ¿Y ya cuánto lo valdrá? puse en el chat como para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Fíjense, ¿cuánto valdría B entonces acá? Si tomamos esto que es menos C sobre B sería menos, y C vale 4, y B vale 3. Entonces, observen ustedes lo siguiente. Nos queda directamente que si tengo la pendiente 5 tercios y tengo la ordenada menos 4 tercios, y bueno, si me guío por esto, no hace falta despejarla ahí. ¿Por qué? Porque si ya tengo la pendiente, Ulises, ya tengo la pendiente y tengo la ordenada al origen, la forma explícita sería directamente pendiente 5 tercios por X más la ordenada, puse cualquier cosa, perdón, ya estaba metiendo la pata acá. Entonces, fíjense que acá sería 5 tercios por X, más la ordenada al origen que es B, pero como B es negativo le dejamos menos 4 tercios. Bueno, acá tenemos otra forma de pasar, si quieren, de la forma general a la forma explícita. ¿Y cuál sería esa forma? Y bueno, directamente poder calcular, si yo tengo estas formulitas presentes, cómo calculo de la forma general, cómo determino la pendiente y cómo determino la ordenada al origen, armo la ecuación igual mx más b. A ver, ¿qué les aconsejamos nosotros? Como a ustedes les resulte más fácil. Si yo para determinar la pendiente y la ordenada al origen, me queda más fácil directamente despejar la y de la ecuación general, despejo la y y está bárbaro. Si no quiero despejar la y y usar estas expresiones que hicimos la deducción recién, también está bien. Lo importante es que obtengamos correctamente la ecuación de la recta y que obtengamos correctamente cuál es la ordenada al origen y cuál es la pendiente. ¿Se entiende? Tochi, ¿Sí? por ahí también aclararle a los chicos que son dos formas de ver lo mismo. ¿Qué pasa? Si a Exactamente. nosotros nos dan la forma general, directamente no la podemos graficar. Tenemos que hacer sí o sí un procedimiento previo para ir al gráfico. En cambio, si nos dan la forma explícita, solamente viendo los datos y sabiendo identificar pendiente y ordenada al origen, ya podemos graficar la recta que nos están planteando. O sea, si nos dan la forma general, tratemos siempre de ir a la forma explícita para poderla dibujar. Que esa es la ventaja de tener varias formas de ver lo mismo. ¿Está? ¿Bien? Ya después vamos a ver cómo sería el proceso al revés. Si yo tengo la forma, si tenemos la forma explícita, cómo pasar a la forma general. Ya lo vamos a ver ahora, si tenemos tiempo, en la segunda parte de la clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
Otra forma que también tenemos de expresar la recta, a ver si se entiende, eso también lo explicamos, quédese tranquilo que lo vamos a ir explicando paso a paso. Así como tenemos la forma explícita y tenemos la forma general, también está la forma segmentaria o la llamada ecuación segmentaria de la recta. Fíjense la forma que va a tener la ecuación segmentaria. X sobre un número más y sobre un número igual a 1. ¿Y saben por qué se le llama forma segmentaria o ecuación segmentaria de la recta? Porque este valor que está dividiendo a la X me da el corte de la recta con el eje X. O sea, este menos 3 sería este segmento que tenemos acá en la gráfica. ¿Ven? El menos 3 es el corte con X. Y el 2 es el corte con Y. ¿Ven? Por eso se dice segmentaria porque este menos 3 corresponde a este segmento y el 2 corresponde a este otro segmento. ¿Está? Si bien en la forma segmentaria tampoco me da la pendiente ni la ordenada ligera, podríamos llegar a ver con este 2 que aparece acá, ¿no es cierto? Pero no me da tampoco todavía la idea de la pendiente de la recta. Pero también es una forma práctica de poder hallar la ecuación de una recta, sobre todo si conocemos los cortes con los ejes. ¿Por qué? Si yo tengo esta recta, que ustedes ven acá que pasa por los puntos A y B, yo digo x sobre menos 3 más y sobre 2 igual a 1. Listo, esa ya es la ecuación segmentaria de la recta. Y ustedes me dirán, ajá, pero teniendo la ecuación segmentaria, ¿cómo hacemos para poder hallar la pendiente? Chiquilines, lo mismo que hicimos con la forma general. ¿Qué habrá que hacer? Despejarla ahí. ¿Quieren que lo hagamos? Fíjense, si yo a partir de la ecuación segmentaria quiero hallar la pendiente, y bueno, acá sería muy fácil. Hacemos, si tenemos, ¿no es cierto? Fíjense qué simple puede llegar a resultar, ¿no es cierto? Sabiendo que si los segmentos, esto es el corte con Y y esto es el corte con X, uno dice, bueno, podemos hallar la pendiente. Pero ojo con el signo, porque si uno dice directamente 2 sobre menos 3, y nos va a dar una pendiente negativa, y vemos que no es así. Por eso, lo ideal para no confundirnos, para no cometer errores, es hacer lo mismo que hicimos con la ecuación general, es decir, despejar la I de esa expresión. Así que lo voy a hacer aquí arriba. Fíjense, voy a dejar de este lado de la igualdad el término que contiene a la I. ¿A qué va a ser igual? Si yo tengo y sobre 2, fíjense, este x sobre menos 3, este término, toda esta fracción es negativa, se está restando toda esta fracción, porque decir x sobre menos 3 sería decir menos x sobre 3, cuando lo llevamos o queda del otro lado, va a quedar todo x sobre 3 sumando. ¿Ven? Y este 1, que ya estaba en el segundo miembro, que estaba sumando, queda como está. Ese 1 no cambia de signo y queda todo como está. ¿No es cierto? Fíjense ustedes qué fácil despejar la I de acá. ¿Por qué? Porque el 2 que está dividiendo va a quedar multiplicado en el segundo miembro de la igualdad. O sea que va a quedar 2 que multiplica a toda esa expresión. A x más 3, perdón, x sobre 3 más 1. Y bueno, listo, para que me quede ahora bien explicitada la pendiente y la ordenada al origen, por lo tanto que me quede la ecuación explícita, aplicamos distributiva. 2x sobre 3 me queda 2 tercios x. ¿Ven que es más fácil todavía que la anterior para despejar la i acá? 2 tercios por x y 2 por 1 me da 2. ¿Ven cómo pudimos, a partir de la ecuación segmentaria, llegar nuevamente a la ecuación que corresponde a la explícita y que ahí sí ya me está dando bien clarito cuál es nuestra pendiente y cuál es nuestra ordenada al origen? Les digo, un error muy recurrente es decir directamente, y no, ¿para qué voy a despejar la i si ya la pendiente la tengo? Hago este valor dividido este. ¿Cuál es el error recurrente? Fíjense, 2 dividido menos 3, suelen errarle con el signo y ven que la pendiente es positiva, y si yo hago directamente 2 dividido menos 3, me va a dar una pendiente que no es la que corresponde porque me da negativa, ¿entienden? Entonces, lo ideal es, si quiero determinar la pendiente, y la ecuación está expresada en forma general o está expresada en forma segmentaria, lo ideal que es directamente despejar la i.
llevarla a esa expresión, cualquiera de las dos, llevarla a la forma explícita. ¿Sí? Con esto ya les digo, después que veamos algunas cositas más, ya vamos a volver sobre esto, como para que podamos hacer el pasaje de una forma a la otra. ¿De acuerdo? Bueno, gente, ¿cómo venimos hasta ahí? Ahí tenemos entonces cómo pasar de una forma segmentaria a la forma general. Les aclaro que en matemática van a ver ustedes que hay un montón de otras formas de expresar la recta, que la forma normalizada, es decir, hay un montón de otras expresiones diferentes que podemos expresar la recta. Nosotros vamos a trabajar este año con estas tres formas que son las más comunes y las más aplicables para nuestro contenido. ¿Sí? Bueno, nosotros ahora empezaríamos con otra cosa, seguimos con rectas, por supuesto, pero como nos está quedando un minuto, si les parece, nos desconectamos y nos conectamos enseguida y seguimos Ok. con el desarrollo del tema. Bien, Ulises.